un disparo dentro de una habitación. Los agentes responden. Segundos, un pandillero cae abatido en el piso. Es Robinho, uno de los tiradores que 2 días antes acribilló a 3 policías del 911 en Santa Ana. El hombre por el que la Policía Nacional Civil había cerrado medio occidente del país. El operativo sigue, quedan cuartos por revisar dentro del mesón. Los tácticos abren una puerta más. Dentro hay una mujer, nadie la esperaba. Y la pregunta que todavía nadie podía responder era sencilla. ¿Qué hacía allí? No dispara, no huye, no dice una palabra, la reducen ahí mismo, la esposan y la sacan al pasillo. Se llama Gabriela Esmeralda Solís García. La conocen como Gaby. Y, sin embargo, 2 años después, sin haber apretado un solo gatillo, un tribunal salvadoreño decidirá que su papel en esa historia vale más de 2 décadas de prisión. Esto es lo que descubrió la Fiscalía sobre ella. Esto es lo que decidió el tribunal. Si quiere conocer los casos más impactantes de la lucha contra el crimen en El Salvador, suscríbase ahora a Alerta Criminal El Salvador y active la campana. Póngase por un momento en el lugar del juez que la vería 2 años después. Una mujer aparece dentro del escondite de 3 fugitivos buscados por el asesinato de 3 policías. No lleva arma en la mano, no dispara, no intenta escapar. ¿Condenaría usted a alguien solo por esa fotografía? Ese es exactamente el problema que se encontró la policía esa mañana. Detenerla, sí. Presentarla, sí. Fotografiarla frente al mesón, también. Condenarla, no. Y aquella fotografía iba a convertirse en una de las piezas más importantes de toda la investigación. Lo que la Fiscalía descubrió sobre Gaby no apareció el primer día, ni el segundo, ni el tercero. 5, solo 5. Eso era todo lo que la policía creía tener esa madrugada. 5 pandilleros, 1 abatido, 1 herido, 3 capturados. Estaban equivocados. Lo que encontraron después dentro de aquel expediente cambió el caso para siempre, pero eso llegaría más tarde. No era un escondite cualquiera. Dentro estaban 3 de los hombres más buscados por el ataque de Santa Ana. Y ella, los medios hablaban de El Negro, los noticieros repetían el nombre de Robinho, las publicaciones del Ministerio de Seguridad señalaban a Chimba. De Gaby nadie hablaba todavía. La tribu donde encajaba ese nombre se llamaba Huber Vatos Locos Sureños. En el expediente aparece como HDLS, una de las estructuras del barrio 18 Sureños con base histórica en Chalchuapa. Territorio propio, jerarquía, años operando en la zona occidental, extorsión, homicidios, control armado de las calles. Pero una clica así no funciona solo con tiradores. Necesita vigilancia, armas guardadas en casas de aparente normalidad, refugios listos, transporte, gente capaz de ocultar a los prófugos sin llamar la atención. Los tiradores son la parte visible, la invisible es la que sostiene la operación. ¿Dónde encajaba Gaby dentro de una estructura así? Novia, vigía, encubridora, logística. Esa era exactamente la pregunta que la Fiscalía necesitaba responder ante un tribunal. Porque una cosa era intuirlo, otra muy distinta era demostrarlo. La Fiscalía estaba convencida de que aquella mujer no estaba allí por casualidad, pero convencerse no era suficiente, ni siquiera lo era encontrarla ahí, encerrada con los 3 tiradores más buscados por el ataque de Santa Ana. La ley no condena por proximidad, la ley condena por pruebas, y las pruebas contra Gaby esa mañana del operativo todavía no existían. Para entender cómo terminó dentro del mesón hay que retroceder 2 días al 28 de junio de 2022. La tarde en que su nombre todavía no existía para nadie fuera del barrio, los 3 agentes que salieron a atender la denuncia esa tarde no eran patrulleros comunes. Trabajaban en el 911, el servicio de emergencia
La ventanilla del Estado a la que llama el vecino cuando escucha disparos, cuando ve a un pandillero moviéndose por su calle, cuando pasa algo grave y no sabe a quién más acudir. Ser policía del 911 en el occidente durante esa semana no era un trabajo administrativo, era el turno más caliente que se podía cubrir en el país en ese momento. El régimen de excepción llevaba 3 meses en vigor, las capturas se multiplicaban, las clicas se sabían acorraladas y las llamadas al 911 caían una detrás de otra, algunas ciertas, otras trampas. Había que decidir cuál era cuál en minutos. El operador anotaba dirección, hora, tipo de reporte, el coordinador decidía qué patrulla salía, el agente que subía a esa patrulla no sabía si la denuncia era la de una vecina asustada por un ruido o la de un pandillero atrayendo policías hacia una vivienda con las ventanas cerradas. Cada llamada podía ser lo que decía ser, o exactamente lo contrario. Una llamada anónima entró al 911 esa tarde, un dato falso. Una dirección en la colonia La Realidad, Santa Ana. La fiscalía sostuvo después que la vivienda era una casa usurpada por la tribu, arrebatada a sus dueños originales y convertida en punto operativo. El inspector Carlos Mauricio Velázquez Rodríguez, jefe del 911 en la zona occidental, subió a la patrulla. El agente Franklin Antonio Lemus Mágico también. La agente Marta Liseta Alas González completaba el equipo. Franklin y Marta eran de Ahuachapán, del mismo departamento aunque no del mismo cantón. Los dos habían salido de esa tierra para vestir el uniforme, los dos volvían cada vez que el turno les daba tregua. Esa tarde, en sus casas, los estaban esperando para cenar. Nadie en esas casas sabía que la cena no iba a llegar. Franklin vivía con su esposa y sus 2 hijos. Un padre de familia de los que la comunidad conoce por su nombre completo. Marta era originaria de Tacuba, el municipio más al oeste de Ahuachapán, casi frontera con Guatemala. Había elegido el uniforme como quien elige una vida entera. Velázquez coordinaba desde Santa Ana. Podía haber delegado esa llamada en un subalterno. No lo hizo. Vio la dirección, decidió ir, llamó a los otros 2. Velázquez empujó la puerta. Lemus entró detrás. Marta se quedó cubriendo el exterior. Los estaban esperando, con armas largas desde posiciones apostadas en los ángulos que cubrían la entrada. Las ráfagas empezaron desde varios puntos a la vez. Velázquez y Lemus cayeron dentro. Marta recibió los impactos afuera, los refuerzos la subieron a la patrulla y arrancaron al hospital. Los médicos pelearon horas por ella. Murió esa noche. 3 agentes del 911 muertos por contestar una llamada. Mientras las familias enterraban a los agentes, había una mujer de la que nadie hablaba todavía. Pero antes de llegar a ella, la realidad tenía su propia historia esa noche. En la realidad, esa noche no durmió nadie. Patrullas cerrando calle por calle, soldados del regimiento de caballería montando barricadas de hierro y alambre, luces azules y rojas iluminando fachadas que llevaban años acostumbradas a otro tipo de luz, la que salía de los teléfonos de los pandilleros que decidían quién entraba y quién salía. Nadie podía cruzar sin identificarse, nadie podía salir sin pasar por un puesto de control. Los vecinos quedaron fuera de sus propias casas hasta las 5 de la mañana. Los peritos trabajaron la escena centímetro a centímetro, recogieron casquillos, marcaron posiciones, fotografiaron ángulos, tomaron muestras. Cuando por fin dejaron entrar a la gente, la colonia estaba cambiada. La vivienda usurpada acordonada con cinta amarilla, soldados en las esquinas donde antes paraban los pandilleros, investigadores entrando y saliendo con bolsas de evidencias. Para los vecinos esa madrugada marcó una frontera. Antes de esa noche, la colonia era territorio de la clica. Después, la clica ya no controlaba nada. En Ahuachapán, en 2 casas distintas, 2 familias esperaban una llamada que ya nunca vendría en la voz que ellos conocían. La llamada llegó, pero la voz era otra. Un compañero, un superior, un funcionario, alguien avisando que había que ir al hospital, que había que ir a Santa Ana, que había ocurrido algo.
En el piso del inmueble La Realidad quedó herido José Héctor Bernal Colocho, alias El Negro, estructura del barrio 18 Sureños. Había recuperado la libertad 96 días antes del ataque, cuando terminó de cumplir una condena anterior. Volvió al barrio, volvió a la clica y esa tarde estaba en la vivienda con arma en mano. Los refuerzos lo esposaron ahí mismo, los demás huyeron. Robinho, Chimba, un tercer tirador que la investigación identificaría semanas más tarde, Gerardo Antonio Hernández Martínez, y en ese momento, mientras el país empezaba a conocer los nombres de los 3 agentes caídos, nadie hablaba todavía de una mujer. Pero seguimos sin responder la pregunta más importante. ¿Qué hacía Gaby en aquel mesón? Mientras los medios repetían el nombre del negro, mientras el país buscaba a Robinho, mientras las fotografías de los primeros capturados recorrían todos los noticieros, había un nombre del que la investigación todavía no podía explicar nada. Gaby. Su cara no aparecía en las publicaciones del Ministerio de Seguridad. Su nombre no estaba en ningún comunicado, ni en las declaraciones del fiscal general, ni en las cadenas nacionales, todavía no, porque en esas primeras horas nadie sabía dónde encontrarla. Y aquí es donde la historia se hace difícil de contar, porque durante esas primeras 48 horas, Gaby fue exactamente lo que la estructura HDLS necesitaba que fuera. Invisible, un nombre sin cara, una cara sin nombre, una persona que en apariencia no había tenido nada que ver con lo ocurrido en la realidad. Cada retén cerraba una salida, Santa Ana, El Congo, Coatepeque, Chalchuapa, cada kilómetro, menos aire, los soldados revisando vehículos uno por uno, las autoridades reforzando el control hacia el occidente, porque esa ruta había sido durante años la vía habitual de fuga de las clicas hacia Guatemala. Los responsables de los delitos más graves cruzaban antes de que los operativos se organizaran, los expedientes se enfriaban, los autores desaparecían del otro lado. Esta vez la ruta ya no funcionó y en algún momento alguien decidió hablar. Fíjese en lo que eso significaba. Durante años, hablar en La Realidad, en Chalchuapa, en cualquiera de las colonias donde operaban las tribus del barrio 18 Sureños, era firmar la propia sentencia. Un vecino que denunciaba amanecía muerto 3 días después. Una familia que colaboraba con la policía perdía la casa. La renta se cobraba puerta por puerta y el que no pagaba también amanecía. En esos 96 días desde que empezó el régimen de excepción, algo se movió, los vecinos empezaron a marcar teléfonos que antes no habrían tocado, las capturas les enseñaron que por primera vez en años el que hablaba no era el que caía. Uno de esos vecinos habló esa semana, un mesón en la colonia Barrientos, Chalchuapa, polígono A, lote 6. Ahí estaban Robinho y Chimba. Ahí estaba Gustavo Gerardo Castro Chávez, un integrante de la estructura procesado en el mismo expediente, y ahí estaba Gaby. Cuando la policía abrió aquella puerta, Gaby seguía dentro. Robinho abrió fuego dentro del cuarto y cayó abatido. Chimba fue reducido en otra habitación, Gustavo también, y una puerta más allá esperaba a ella. Los peritos incautaron dentro del inmueble una camioneta, un arma de fuego y munición. El gabinete de seguridad no llevó a los detenidos a una sala de prensa acristalada, los llevó de vuelta a la realidad, al mismo punto donde habían muerto los 3 agentes. Los bajaron esposados de los vehículos oficiales frente a los vecinos que 2 días antes habían visto morir a los policías del 911. Entre esos detenidos, con la cabeza baja y las manos amarradas, apareció Gaby. Fue la primera vez que su cara circuló por los noticieros del país. Una fotografía podía detenerla, una fotografía no podía condenarla. Si usted hubiera sido el investigador esa mañana, ¿qué habría pensado? Sospecha, mucha. Prueba judicial, ninguna todavía. Los defensores de Gaby tenían por delante un argumento razonable. Aparecer en una habitación no equivale a haber participado en un crimen.
La proximidad física no es prueba de pertenencia a una estructura. Su cliente podía haber sido víctima de una situación equivocada, podía haber estado ahí por un vínculo personal con alguno de los capturados, podía no haber tenido nada que ver con la tribu. Cada uno de esos argumentos era posible y la fiscalía tenía que desmontarlos uno por uno. La fotografía ya estaba, lo que todavía faltaba era explicar por qué estaba ella allí. Esa demostración iba a ocupar casi 2 años. La investigación no se cerró con las capturas de las primeras 72 horas. Se abrió con ellas. Los peritos analizaron los casquillos recogidos en la escena de la realidad. La balística reveló algo que la versión inicial del gobierno no había alcanzado a contar. En el ataque se habían usado varias armas y una de ellas había percutido gran parte de la munición encontrada dentro del inmueble. Más armas significaba más tiradores. Más tiradores significaba más responsables. Y detrás de esos responsables, una red que los había sostenido antes y después del ataque. La primera versión del gobierno estaba incompleta. Lo que encontraron dentro del expediente iba a cambiar por completo el tamaño del caso. 72 horas para los primeros sospechosos, casi 2 años para la red completa. El 8 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República informó que 8 personas habían sido enviadas a juicio por los homicidios del 28 de junio. 3 como autores directos del triple homicidio, entre ellos el negro, Chimba y el tercer tirador identificado por la investigación, otros 5. Entre ellos, Gaby. Por formar parte de la red de apoyo y encubrimiento, el juez admitió la prueba fiscal, ordenó la apertura a juicio. El caso pasó al Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana. La acusación no pedía para Gaby 175 años. No estaba acusada de disparar. Pero el tribunal todavía no había dicho la última palabra. Entre esa primera lectura de cargos y la sentencia final quedaba una pregunta abierta que la Fiscalía había venido construyendo con paciencia. ¿Qué papel exacto había cumplido cada persona dentro de la red? De esa distinción dependía si Gaby salía libre esa mañana o pasaba décadas en prisión. Y para las familias de Ahuachapán, esa misma distinción determinaba si el expediente cerraba con el peso completo del caso o si dejaba abierta la puerta a que la red siguiera funcionando. Después de casi 2 años, el tribunal iba a responder por fin la pregunta con la que empezó esta historia. Piense por un momento, 2 años, una sola decisión, una puerta, un juez, una sentencia. Y entonces, 19 de noviembre de 2024, los 8 imputados entraron esposados a la sala, custodios a los costados, las familias de Carlos, Franklin y Marta esperando en los bancos. Los familiares de Ahuachapán llevaban 23 meses viajando cada vez que había audiencia, repitiendo lo mismo frente a un juez, volviendo a sentarse en las mismas sillas, volviendo a escuchar los mismos nombres. Cada aplazamiento, volver a preparar el viaje, cada nueva diligencia, volver a la sala, cada testimonio nuevo, volver a escuchar los detalles de aquella tarde de junio. La familia del inspector Velázquez cargaba con una segunda muerte. La madre de sus hijos había fallecido antes del ataque, ahora había que enterrar también al padre. Los hijos de Franklin crecían sin el padre que salía en uniforme cada mañana. Los hermanos de Marta cargaban el peso de haber sido los últimos en verla con vida en el hospital, con las manos apretadas, esperando que aguantara 1 hora más, 1 hora más, 1 hora más. Esa mañana esperaban un número. La fiscalía repasó la prueba, la defensa habló, el juez escuchó en silencio y empezó a leer primero 175 años, después otros 175 y otra vez 175. 50 años por Carlos, 50 por Franklin, 50 por Marta, 25 más por integrar agrupaciones ilícitas. Entonces llegó el turno de Gaby, 20 años, 3 más, 23. Las otras 2 condenadas, Gloria del Carmen Lemus Linares y Heidi Michelle Ramos González,
recibieron 20 años cada una por agrupaciones ilícitas. En el caso de Gloria Lemus, medios locales explicaron que el tribunal aplicó una exclusión de responsabilidad penal en el cargo de encubrimiento por su vínculo familiar con uno de los imputados fallecidos. 8 personas, 8 condenas firmes, 0 absoluciones por pertenecer a la tribu HDLS. El tribunal no dijo que Gaby hubiera disparado contra los agentes, no la sentó junto a los 3 hombres condenados por triple homicidio, tampoco la trató como una vecina que hubiera caído ahí por casualidad. La fiscalía sostuvo que detrás de los autores materiales existía un engranaje que dio refugio y encubrimiento a la estructura y el tribunal la condenó como parte de ese engranaje. ¿Qué acto exacto de encubrimiento realizó? No se hizo público. ¿Cómo llegó al mesón? Tampoco. Nunca lo sabremos con precisión. Lo que sí probó el tribunal fue su pertenencia al barrio 18 Sureños, tribu HDLS, y su participación en el encubrimiento posterior a los homicidios. Esa era la respuesta a la pregunta que la fotografía había abierto casi 2 años antes. La misma fotografía que la mañana del operativo no bastaba para condenarla. Y aquí está el cambio que este caso introdujo en El Salvador. En los años previos, los encubridores rara vez llegaban a juicio. La cadena se rompía en el tirador. Los que abrían la puerta, los que hacían la llamada falsa, los que guardaban el arma en su casa, permanecían operativos aunque cayera el que disparó. La clica se reponía en semanas. Con este expediente, el tribunal se llevó por delante a los 3 tiradores, al pandillero herido en la propia vivienda de La Realidad, al que abrió fuego durante la captura y murió en el mesón, y también al engranaje que los rodeaba. Entre ese engranaje estaba Gaby. Cuando la lectura terminó, salieron esposados de la sala, ninguno con medida alternativa, ninguno prófugo, todos bajo custodia del sistema penitenciario. En los bancos, las familias de Aguachapán ya no tenían que volver, la espera había terminado. No devolvía a Carlos, no devolvía a Franklin, no devolvía a Marta, pero les daba algo que muchas familias salvadoreñas de las víctimas de las pandillas no habían tenido nunca antes: la certeza de que el expediente no se quedó abierto para siempre, la certeza de que la palabra final la tuvo un tribunal y no la calle, la certeza de que nadie negoció una rebaja. Para los compañeros que quedaban en el 911 de Santa Ana, la sentencia significaba otra cosa. Cada agente que subía al turno después de aquel 28 de junio sabía que si algo le llegaba a pasar, el expediente no se iba a quedar en una gaveta. La red completa iba a ser perseguida. Los que dispararan iban a caer. Y los que los ayudaran también. Cuéntenos en los comentarios, ¿le parece proporcionada una condena de 23 años para quien no disparó, pero fue condenada por encubrir y pertenecer a la estructura? Queremos leer su opinión. La primera vez que los agentes abrieron aquella puerta del mesón de Chalchuapa, encontraron a una mujer. No disparó, no huyó, no dijo una palabra. La última vez que Gaby volvió a cruzar una puerta como mujer libre fue la del Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana. Y cuando esa puerta volvió a cerrarse detrás de ella, la sentencia ya estaba escrita. 20 años por una cosa, 3 por la otra, 23 años de prisión. La puerta del mesón se abrió en segundos. La puerta de la prisión no volverá a abrirse para ella durante más de 2 décadas. Todo comenzó cuando los tácticos abrieron una puerta. Todo terminó cuando un juez cerró otra. Y si quieres saber qué papel exacto jugó el negro en la emboscada del 28 de junio, cómo fue su captura dentro de la vivienda de La Realidad y por qué la Fiscalía lo señaló como uno de los pilares de aquella operación, tenemos otro video en el canal donde contamos toda su historia. Le dejamos el enlace en pantalla. Si este caso le llegó, dele like y suscríbase a Alerta Criminal El Salvador. Aquí seguimos cada caso hasta el final. Hasta el próximo video.